Buenos días, muchachos. ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor. Sí. Sí, señor, profe. Gracias. Me toca pasarlo por el... No, yo lo enviaré. Se fueron casi todos. Bueno, muchachos, es que estaba sin audio, entonces me tocó aquí hacer algunos ajustes. Discúlpenme estos 14 minuticos, ya ahorita volvemos, si se cae la llamada, volvemos a entrar otra vez, ¿vale? Entonces, vamos aquí a compartir la pantalla. Compartir. Hospedador, ¿qué se dice aquí? Renombrar, hacer hospedador. ¿Están viendo bien la pantalla ahí, muchachos? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, muchachos. Bueno, qué pena con ustedes. Discúlpenme ahí los 14 minutos, 16 minutos que gasté arreglando el sonido. Entonces, aquí les recuerdo la clave de Classroom. Este trabajo es para ser entregado esta semana, muchachos. Entonces, ya lo que se vio la semana pasada, ahí está. Entonces, se entrega esta semana este trabajo. O sea, más o menos lo estamos entregando para el día viernes. Bueno. Entonces, la semana pasada habíamos trabajado ya en las unidades de concentración, física, química, lo que fue la normalidad, la molalidad, y trabajamos las partes por millón, esto que estoy mostrando aquí en la parte. En este día de hoy vamos a mostrar las propiedades coligativas de las soluciones. Entonces, ¿qué son las propiedades coligativas? Si recordamos un poquitico, las propiedades coligativas son todas las que dependen de la concentración del soluto en la solución o en la mezcla. Entonces, lo que nos quiere decir entonces es que si aumentan o disminuyen la cantidad de soluto, entonces van a cambiar las propiedades coligativas. ¿Cuáles son las propiedades coligativas? La primera es la presión de vapor del líquido. Entonces, aquí a este lado me permito mostrar un líquido. Y entonces, inmediatamente en la capa de encima del líquido hay una cantidad de vapor del mismo líquido, como te puedes dar cuenta. Entonces,
En ese lugar hay un equilibrio entre el agua en estado líquido, si esto es agua, y agua en estado gaseoso. Entonces, ahí lo que estamos viendo nosotros es que el agua en estado líquido todo el tiempo pasa a agua en estado gaseoso. Y todo el tiempo el agua en estado gaseoso pasa a agua en estado líquido, hacia los dos lados. Es decir, hay un equilibrio dinámico de un lado hacia el otro. Ahora, mucha atención. ¿Qué se necesita para que el agua hierva? Para que el agua hierva se necesita evidentemente que este gas que está encima del líquido iguale a la presión atmosférica. Aquí tenemos la presión atmosférica que obviamente va a ser mayor que la presión que ejerce este gas. Para que este gas iguale a la presión atmosférica, entonces tiene que aumentar la temperatura puesto que es un gas. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión. En el momento en que iguala la presión, en ese momento el líquido hierve. Entonces, ¿en qué momento un líquido hierve? Cuando su presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Entonces, ahí tendríamos el proceso en que un líquido empieza a hervir. Ahora, cuando agregas un soluto sólido, como la sal, como algunos de esos, entonces la presión de vapor del líquido va a disminuir. Y al disminuir, entonces obviamente habrá que agregarle más temperatura para que iguale a la presión atmosférica. Esas son las dos razones por las cuales el líquido hierve a una temperatura mayor cuando se le agrega una sal o un soluto sólido. Pues ahí está la segunda propiedad coligativa, aumento de la temperatura de ebullición del solvente puro. Y el otro es el descenso de la temperatura de congelación del solvente puro. En la realidad, ¿en dónde hemos visto esto? Generalmente, nosotros cuando colocamos agua pura a hervir, si contabilizamos el tiempo, es evidente que va a gastar un tiempo determinado en hervir, pero si le estamos agregando sal, entonces se va a gastar más tiempo en hervir. Eso se debe a que la temperatura de ebullición del líquido ahora aumentó, ya no hierve a 100, sino ahora hierve a más de 100. Y lo va a suceder lo propio en la temperatura de congelación. Si tomamos agua pura y la colocamos en la hielera a congelar, pues se va a demorar un tiempo determinado, pero si le agregamos azúcar, entonces el agua va a gastar más tiempo en congelarse. Eso se debe a que la temperatura de congelación de la nueva mezcla disminuyó. Y en cuánto disminuyó depende de cuánta azúcar le hemos agregado. Bien. Entonces, ahora bien, vamos a ver si hay alguien esperándome en sala, que creo que había un... Ah, no. Bien, entonces aquí otra vez compartimos pantalla. Ok. Ahora bien, entonces vamos a mirar cada una de ellas. Aquí tengo el primer caso, la presión de vapor del líquido. Que agrandamos un poquitico. Entonces, todos los líquidos deben tener una presión de vapor propia del líquido. Entonces, aquí nosotros vemos el vapor del líquido, la presión atmosférica, pero si aumenta la temperatura en el caso 2, entonces la presión de vapor del líquido aumenta también y el líquido entonces hierve, tratará de confundirse con el gas que está en el aire. Son varios modelos de representación el que tenemos acá. Bien. Entonces, ahora muchachos, esta primera propiedad coligativa que le llamamos nosotros presión de vapor del líquido se refiere a eso. Y esta presión de vapor es directamente proporcional a dos cositas. A la presión inicial que tiene el líquido puro sin que se le haya agregado el soluto por la fracción molar del solvente. Entonces, un ejemplo muy fácil para poderlo entender es este. Hallar la presión de vapor de una mezcla de 600 centímetros cúbicos de agua con 30 gramos de sal, sabiendo que la presión de vapor del agua pura es de 26,7 torr a temperatura ambiente. Observando la fórmula, entonces tenemos que la presión que nosotros necesitamos hallar es igual a la presión de vapor del solvente puro multiplicada por la fracción molar del solvente. Entonces, en este caso, lo que necesitamos nosotros es la fracción molar del solvente. Si nosotros recordamos de la guía anterior, la fracción molar del solvente son moles del solvente sobre moles del soluto más moles del solvente. Entonces, ¿cómo sacamos las moles del solvente? Sabemos que el solvente es agua, entonces son 600 centímetros cúbicos de agua, es lo mismo que 600 gramos de agua. ¿Y cómo pasamos eso a moles? Sabiendo que una mol de agua son 18 gramos de agua.
Multiplicando 600 por 1 y dividiéndolo entre 18, nos dan 33,3 mol de agua. Ya con esto tendríamos la fracción molar del solvente. Ahora necesitamos la fracción molar del soluto, son 30 gramos de sal. Entonces, ¿cómo los pasamos? Sabemos que una mol de sal son 58 gramos de sal. 30 por 1 dividido entre 58 nos dan 0.51 mol de sal. Y la fracción molar del solvente serían entonces, en la parte de arriba voy a colocar, entonces, las moles del solvente, en este caso el agua, 33,3 mol de agua. Y en la parte de abajo las moles totales, o sea, las moles del solvente, las moles del soluto. Y nos da 0.58. Ya tengo la fracción molar del solvente para reemplazar en la fórmula, en la cual me pide que la presión es igual a la presión del solvente puro multiplicado por la fracción molar del solvente. Entonces, en ese caso, ya al tener la presión del solvente puro, que eran, bueno, aquí voy a correr un poquitico hacia arriba para mirar el dato, 26.7 torr. Entonces, tomamos nuevamente el lapicito, 26.7 torr por la fracción molar de solvente, en este caso por 0.98. Listo. Y entonces ahí nos daría ese resultado, que nosotros lo vamos a visualizar en la parte de abajo. Miren, aquí está, perdón. Por 0.98 nos da 26.1 torr. Des en cuenta lo sencillo, muchachos, del problema. No tiene ninguna complicación. Borramos aquí. No tiene ninguna complicación, entonces se hace bastante sencillo poderlo calcular. Entonces eso es para la presión de vapor del solvente puro. Ahora, el descenso de la temperatura de congelación. Como sabemos, y ya lo había explicado anteriormente, entonces la temperatura de congelación del solvente puro disminuye con respecto a la temperatura de congelación de la solución. Entonces, la fórmula es el cambio de la temperatura de congelación, que es lo que vamos a hallar, sería como tomar, un cambio es el cambio de la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Eso es lo que primero vamos a hallar, cambio de la temperatura de congelación. Entonces, ahora mucha atención. El cambio de la temperatura de congelación, para poderlo hallar, es la constante de congelación por la molaridad de la solución. Aquí tengo la fórmula un poquito ahí condensada para que nosotros la podamos revisar. Un ejemplo de esos, como les estoy mostrando, muchachos, es el siguiente. Hallar la temperatura de congelación de una mezcla de 600 gramos de agua, cuya constante de congelación, esta constante me la preguntaron algunos estudiantes, siempre es la misma para el agua, 1,86 grados centígrados kilogramos sobre mol. Y la temperatura de congelación del agua pura 0 grados centígrados, ya la sabemos. Cuando se agregan, ¿cuántos? 50 gramos de hidróxido de sodio. Para reemplazar en la fórmula, entonces, cambio de la temperatura de congelación es la constante de congelación por la molaridad. Entonces necesitamos la molaridad. La molaridad son moles de soluto por kilogramo de solvente. Entonces son 50 gramos de hidróxido de sodio en moles. Aquí dice son 1.25 moles de hidróxido de sodio. Si ustedes recuerdan, para poder hacer eso, estos 50 gramos de hidróxido de sodio, lo multiplicamos por un mol de hidróxido de sodio. El sodio pesa 23, el oxígeno pesa 16 y uno del hidrógeno son 17. 17 más 23, entonces serían exactamente 60. 17 más 23, entonces serían exactamente ¿cuántos, muchachos? Ahí está. Mírenlo. Serían 40. Y entonces,
Ahí en moles, 50 por 1,50 dividido entre, nos dan 1.25 mol. Entonces, ahora, los 600 gramos de agua igual, hay que pasarlos a kilogramos de agua porque es el solvente, acuérdense que es molalidad. Entonces, 600 gramos de agua pasados a kilogramos son 0.6 kilogramos. Y como se dan cuenta, muchachos, entonces, ya bastante sencillo el procedimiento. Hallamos la molalidad. La molalidad entonces son las moles de soluto por kilogramos de solvente, 0.25 dividido entre 0.6. Entonces el cambio de la temperatura de congelación y la constante de congelación por la molalidad, la constante de congelación por 0.41, que es la molalidad que le acabamos de hallar, y nos da en cuánto cambia la temperatura de la congelación. Significa que desciende en 0.76. Ahora, quiere decir que como el solvente, el agua pura congelaba a 0, ahora va a congelar a menos de 0. ¿En cuánto descendió la temperatura de congelación? En 0.76 grados. Lo cual quiere decir que si nosotros colocamos esto de esta manera, entonces el cambio de la temperatura en 0.76. La temperatura del agua pura congela a 0 grados centígrados menos la temperatura de congelación de la solución. Entonces vamos a hallar la temperatura de congelación de la solución. ¿Y qué hacemos entonces? La pasamos para el otro lado y este 0.76 a restar. Entonces quedaría 0 menos 0.76 nos daría menos 0.76. Esa es la temperatura de congelación de la solución. Como pueden ver, muchachos, son problemas supremamente sencillos que no tienen mayor dificultad. Entonces, van a ser muy fáciles de poder realizar si ustedes los intentan desarrollar. Ahora, la otra parte es aumento la temperatura de ebullición. ¿Cómo aumenta la temperatura de ebullición? Pues es la misma fórmula. Cambio la temperatura de ebullición es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Así hallo el cambio. Pero este cambio también lo puedo hallar por la constante ebullioscópica multiplicado por la molalidad. La constante ebullioscópica del agua, entonces ya la tenemos acá, 0.52. Por ejemplo, hallar la temperatura de ebullición de una mezcla de 300 gramos de óxido de calcio en 1200 centímetros cúbicos de agua. Para la fórmula, entonces tenemos, entonces, la molalidad sería mol de soluto por kilogramo de solvente. Entonces dice, los 300 gramos de óxido de calcio divididos por su peso molecular nos dan las moles, 5.36 moles, y la cantidad de agua, 1200 gramos, o sea, 1.2 kilogramos de agua. Con esto hallo la molaridad, muchachos. Ahí está, nos da 4.45 mol por kilogramo. Y el cambio de la temperatura de congelación y la constante ebullioscópica por la molalidad. Y ahí está la constante ebullioscópica por la molalidad que acabamos de hallar. ¿Sí? El cambio de la temperatura nos da en 2.3. O sea que la temperatura subió en 2.3. Es decir, que ya no hierve a 100. Mira cómo tengo la fórmula. El cambio es 2.3. La temperatura de ebullición de la solución no la conozco, pero el agua pura sí me hervía a 100 grados centígrados. Entonces, despejo temperatura de ebullición de la solución. Este 100 pasa para el otro lado. Entonces, ok, aquí tenemos. Entonces, la temperatura de ebullición de la solución quedaría entonces los 100, le sumo los 2.3 y me da que la temperatura de ebullición nos darían 102.3 grados centígrados. Es bastante sencillo, muchachos, esto de coligativas y los problemas se van a realizar de esa misma forma. Entonces, vamos a echarle un vistazo aquí a los problemas que tenemos que resolver. Entonces, aquí están las actividades que generan tu calificación. ¿Cuáles son? Primero, realiza un resumen de 10 renglones donde explique la totalidad de las unidades de concentración, tanto físicas como químicas. Realizar un mapa conceptual de las propiedades coligativas de las soluciones. Descenso de presión de vapor, aumento de temperatura de ebullición, descenso de temperatura de congelación. Realizar una historia por personajes sobre las propiedades coligativas. Y el otro, presentar la evaluación. Esta semana presentamos ya lo de coligativas, el día jueves. Revisar un video sobre propiedades coligativas, el que tú quieras. Solamente colocas ahí la dirección del video
Coloca la dirección del video y colocas entonces de esa manera, colocas dirección del video y colocas la explicación del video que tú seleccionaste. Aquí hay unos problemitas del hacer. Dice este caso, hallar la normalidad de una solución que se prepara disolviendo 300 gramos de ácido fosfórico en agua hasta completar. Bueno, ya sabes que con la normalidad necesitas pasar esos 300 gramos a equivalentes gramos y este volumen a litros. Ya. Hallar la molaridad, ya sabes que en la molaridad de estos 200 gramos de cloruro de calcio los pasas a moles y estos 800 gramos de agua los pasas a kilogramos y luego los divides. La temperatura de congelación, necesitas pasar estos gramos de cloruro de calcio a moles, estos 500 centímetros cúbicos de agua a kilogramos, hallar la molaridad con esto y posteriormente de hallar la molaridad, entonces multiplicas por la constante higroscópica del agua, que esa está dada, la constante higroscópica está dada acá, mira la que está, la constante de ebullición, es 0.52, entonces, y listo. Ahora, hallar la temperatura de congelación, lo mismo. 600 gramos de yoduro de sodio lo pasas a moles, estos 400 centímetros cúbicos de agua lo pasas a kilogramos, divides esto en el uno en el otro, hallar la molaridad, y con la constante de congelación del agua, que ahí está atrás, entonces, multiplicándolo, ahí hallas en cuánto disminuyó la temperatura de congelación. Lo mismo con presión de vapor. Recuerda que tienes que expresar estas, tanto soluto como solvente, en moles, y luego pasarlo a fracción molar de solvente y multiplicarlo por la presión de vapor del agua pura. La presión de vapor del agua pura siempre hace la misma. Ahí está en el ejemplo anterior, 74, 60. Bueno, esa es esa que miramos anteriormente en el ejemplo, y ahí está. Y realiza un experimento en casa donde muestres propiedades coligativas. Por ejemplo, tú pones a congelar cierta cantidad de agua, luego le agregas unos gramos de azúcar y luego miras cuánto tiempo se gasta en congelarse, luego le agregas más azúcar y vuelves y cuentas cuánto tiempo se gasta en congelarse, y así puedes presentar una tablita de ver cómo desciende la temperatura de congelación, o si es el caso la temperatura de ebullición, tomas una pequeña cantidad de agua, ¿sí? Medida con jeringa, de pronto unos 50 centímetros cúbicos de agua, le agregas unos 2 gramitos de sal, la pones a hervir, pero primero la has puesto a hervir pura, ¿no? Y cuentas cuánto tiempo gastó en hervir pura, luego cuentas cuánto tiempo gastó en hervir con tanta cantidad de sal, y así sucesivamente vas construyendo una tablita para que demuestres que la temperatura de ebullición del agua aumenta a medida que agregas una cantidad de soluto puro. Eso sería entonces, muchachos. Vamos aquí ya en esta pantalla, no sé si alguien más trató de ingresar, alcancé a ver. Entonces, bueno, primero que todo, pues, disculpan muchachos, al comienzo un poco de inconvenientes, me tocó cambiar de computador, traer otro acá para poder ingresar, debido a que pues tuve muchas dificultades en el anterior, pues, se quedó sin sonido, molestó por el sonido, pero bueno, entonces aquí estamos y pido disculpas una vez más. Los invito a que esta semana presenten la evaluación que tiene que ser de propiedades coligativas para que nos vaya bastante bien. Igualmente los invito a que realicen todas sus actividades. Recuerden que solo nos quedan unas semanas para finalizar esto. Esto se acaba ya pronto, nos quedan 3 semanas, entonces son 3 semanas para finalizar el cuarto periodo. Aprovechen el tiempo. Les recuerdo también continuar con los que pues, bien empezaron el proyecto con la universidad. Todo va a salirles muy bien, entonces los sigo invitando para que participen. Pues voy a tomar aquí los pantallazos de los compañeros. Y entonces vamos acá a ver. Ok. Oh. Listo, segundo pantallazo que tomamos aquí, los 14 participantes, como yo les decía en alguna ocasión, no es que nosotros le vayamos a poner una mala calificación al que no ingresa, que más faltaba, sino es que les vamos a poner, le voy a poner una notica de más a los estudiantes que de pronto hacen el esfuerzo de madrugar, de entrar, de todas estas cositas.
Bien, no sé si alguien tiene alguna preguntita por el momento, muchachos, o quiere alguna aclaración sobre algo. A ver, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Ok, Darcy. No sé si alguien más tenga alguna preguntita acerca del proceso. Vuelvo y les digo, pido disculpas por las inconvenientes al inicio. Computador que siempre tengo falló, me tocó aquí adaptar un nuevo computador. Entonces, pido disculpas por eso, pero bueno, esperemos que no vuelva a suceder. ¿Algo otra preguntita, muchachos, al respecto? Señor. Ok. Bueno, muchachos, entonces, sin ser más, entonces espero que haya quedado claro la explicación de la guía, lo que hay que hacer, lo que falta por hacer para esta semana. Lo anterior lo expliqué la semana pasada. Entonces, cualquier cosita me están solicitando explicación ahí por el WhatsApp, cualquier aclaración. Y entonces, muchachos, desarrollar muy bien las actividades para que todo lo podamos hacer bien. Entonces, muchos éxitos y pronto les envío la grabación para que puedan entonces ustedes complementar el proceso. Bueno, muchachos, muchos éxitos. Entonces, cuídense mucho. Hasta luego, pues. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos.